Qué tarde fantástica que estamos compartiendo en día a día y no paramos, el tiempo es tirado en televisión, nadie dijo nunca. Bueno, y a propósito de esto, Julito, con estas palabras sabias que acabo de mencionar, es que le damos la bienvenida, pero en esta oportunidad vía Zoom, al doctor en filosofía Miguel Pastorino para hablar de lo que es esta Semana Santa, de qué va la historia que tiene que ver con esta semana tan particular, específicamente para la comunidad católica de nuestro país. Bienvenido, Miguel, gracias por estar en día a día. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo con ustedes. Bienvenido. El gusto es nuestro y bueno, como para comenzar la charla, simplemente que describas qué es Semana Santa para la comunidad católica, algo que ya se ha vuelto tradición en nuestro país, en el mundo, pero además, ¿cuál fue el inicio? ¿Cómo se gesta todo esto? El significado que tiene esta semana tan particular. Bueno, a ver, partiendo de que en el Uruguay somos una sociedad que, aunque tiene un Estado laico, Sí, señor. tiene una gran diversidad religiosa. De hecho, a diferencia de otros países de América Latina, el catolicismo no es mayoritario, está en un 38%. Esto quiere decir que hay una gran diversidad de prácticas espirituales y religiosas en el Uruguay que lo hacen bastante distinto del resto de América Latina. De hecho, bueno, pensemos que nada más hoy, en realidad anoche, ya comenzó la Pascua judía, porque las dos Pascuas se rigen por el calendario lunar. Entonces, bueno, tenemos personas que están celebrando desde colectivos distintos, desde comunidades diversas, una celebración religiosa. Y de hecho es muy particular, porque por ejemplo en el ámbito del judaísmo, muchas personas, aunque no son creyentes en su religión, practican todos sus ritos, porque es parte de una identidad. En cambio, en el catolicismo sucede algo distinto, es decir, como es una religión y una iglesia concreta, no solo la iglesia católica, todos los cristianos celebran esta semana, la Semana Santa, todas las iglesias evangélicas, protestantes, los anglicanos. Y esta Semana Santa, a ver, lo central es que no se celebra un recordatorio histórico meramente. O sea, para los creyentes lo que se celebra es algo presente, algo actual, es decir, algo que sucede siempre. Y es que para los creyentes, en la experiencia de que Dios está vivo y transforma la vida de las personas, cada Pascua es nueva, cada celebración es siempre una novedad, tanto para los judíos también, para los cristianos. Y acá lo interesante es que en nuestro país además tenemos una religión aparte, que es lo que yo llamo, lo que Nicolás Guigou, el antropólogo, llamó Sí. la religión laica, con sus propios ritos, y que somos el único país del planeta que le puso otro nombre a la Semana Santa, aunque el Ministerio de Turismo para invitar tenga que invitar a los turistas diciendo vengan a Semana Santa en Uruguay tiene otros nombres. Bueno, esto tiene que ver también por una historia particular de un conflicto entre la Iglesia y el Estado, y donde se buscó quitar un poquito, bastante, digamos, todo lo que tuviera que ver con la identidad religiosa de tradición cristiana en la cultura. O sea que tenemos una forma muy particular los uruguayos de vivirlo. Y Miguel, Julio te habla, ¿se parece en algo la Pascua judía? Porque en realidad la Pascua judía hace referencia a la liberación en Egipto, ¿no? Cuando los tenían como esclavos. ¿Se parece en algo a la Pascua cristiana? Pues a su vez, si uno se lo pone a pensar, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos también. Efectivamente, Julio, y es así. De hecho, se parece muchísimo porque la tradición cristiana hunde sus raíces en los ritos y en la tradición hebrea. De hecho, Jesús celebró la Pascua, ¿no? Entonces, Claro. y muchos de los ritos son semejantes, incluso muchos de los cánticos. Hay algunos cánticos que se cantan en el Seder de Pesaj, en la Pascua hebrea, que están en el rito de la misa más importante de la Semana Santa, que no es como mucha gente cree, el Viernes Santo no es el más importante. Lo más importante es la noche de Pascua, que es el sábado de gloria, y allí hay muchos cantos y lecturas que son de la Biblia hebrea. El canto que cantan los niños, porque esta noche es diferente de todas las otras noches, se canta en algunos templos católicos y se canta en la Pascua judía. Es decir, y además el simbolismo que está detrás, que es que Dios libera, ¿no?, al pueblo de Israel, a la iglesia, es decir, de la oscuridad a la luz, es decir, del pecado a la liberación, de la esclavitud a la libertad. Es decir, hay muchas analogías que por supuesto tienen en común, como también tienen sus diferentes creencias cada una de las dos religiones y su propia interpretación de esta experiencia de la Pascua, que es distinta. Lo que sí es interesante ver es cómo los uruguayos no creyentes a veces asumen ritos, por ejemplo, no comer carne el viernes. Si vos no Sí. sos creyente, no sé en qué te afecta, pero de todas maneras, es decir, es como que se generan Real. algunos ritos o prácticas
que la gente las vive porque es una especie de tradición cultural, ¿no? Yo siempre lo repito mucho, algunos me dicen, Miguel, claro, es como que lo pongo como ejemplo siempre, pero me parece muy gráfico. Y es que la abstinencia de carne del viernes, que como dije no es el día más importante, es el previo a la Pascua, donde se conmemora la muerte de Jesús, el no comer carne es porque se busca hacer un sacrificio, no por la carne en sí, de hecho podría ser otra cosa. Y de hecho tiene que ver con el desprendimiento, con el ayuno, con poder incluso compartir ese dinero que me gastaría en un buen pedazo de carne con un pobre y ofrecer comida. Y claro, puede parecer muy hipócrita gastar más plata en un pescado más caro que la carne ese día, ¿no? Entonces, en realidad terminás traicionando el espíritu original de la cosa. Claro. Y obviamente, digo, sucede yo qué sé, con otro montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con ritos que se suceden en la Semana Santa, donde las personas a veces los practican, eso digo, por una tradición cultural, como pasa con la Navidad también, ¿no? Que viene de una raíz, de una cultura, como la cultura nuestra occidental, que hunde sus raíces en la cultura grecorromana y en la cultura judeocristiana, y tenemos muchas cosas que nos vienen de tradición cultural y que son parte de nuestra historia, que no las podemos negar tampoco. Miguel, tiene que ver en parte con lo que acabas de describir, sos un estudioso en la materia, tenés muchos títulos que hablan de teología también. Te quiero consultar a propósito de esto que describís, religión, cultura, tradición, costumbres. ¿Qué tanto, supongo que tenés la respuesta a esta pregunta, qué tanto hemos perdido la fe los uruguayos? Bueno, si se entiende fe en un sentido, de hecho, espiritual, vamos a decirle, para no llevarlo solo a la religión católica. Exacto. De hecho, además, hay un problema hoy con el uso de los conceptos. La gente usa la palabra religión para referir la institución, pero la palabra religión, que viene del latín religare, tiene que ver con esa religación, con esa relación con un fundamento trascendente, y por lo tanto, toda experiencia espiritual es una forma religiosa, técnicamente hablando. Entonces una persona que, por ejemplo, no va a ninguna religión, pero hace Reiki y considera que se conecta con energías que son espirituales, está practicando un tipo de forma religiosa. Lo que pasa es que en realidad nosotros asociamos la palabra religión solo a las instituciones. Claro. Es un problema histórico. Entonces, si vos me preguntás, de hecho, los estudios sociológicos en Uruguay muestran que los uruguayos somos profundamente religiosos. De hecho, el 80% de los uruguayos afirma creer en Dios a su manera, de alguna manera, y aunque el catolicismo práctico, fíjate que es un 5% de la población es catolicismo práctico, o sea, gente que es católica convencida, o sea, que es una minoría cultural, con un 10% de evangélicos, y tenemos el número en América Latina más alto de lo que se llaman creyentes sin religión. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene del mundo anglosajón. Es personas que creen en cuestiones espirituales, pero no adhieren a ninguna institución religiosa. Y Uruguay tiene el número más alto de América Latina. Es decir, es un 24% de uruguayos que creen en cuestiones espirituales, pero que no las, digamos, ordenan a ninguna religión particular. Eso es muy interesante. Muy propio del Uruguay, además. Qué buen dato. Y tenemos un alto porcentaje respecto del continente de ateos y agnósticos que entremezclados sumarían un 20%. Pero aunque sea el más alto de América Latina, no es una sociedad atea, como a veces se pretende pensar. Y aparte, en realidad en el Uruguay, o no sé si compartís ese concepto, pero como la Iglesia tiene como cierta invisibilidad en la religión, porque uno va a otros países como México, te lo pongo como ejemplo nomás, donde el Estado está separado de la religión, pero la presencia de la Iglesia es muy fuerte. Sin embargo, en el Uruguay, que estamos en la misma situación, la Iglesia no deja de ser como un recinto para los creyentes practicantes, en definitiva, inclusive en la propia Semana Santa. Bueno, efectivamente, y traes un ejemplo buenísimo, que es México, que a mucha gente le cuesta entender que es un Estado laico. Claro. México. Como Uruguay, incluso antes que Uruguay es un Estado laico. Lo que pasa es que no hay que confundir un Estado laico con una cultura laicizada o con una sociedad secularizada. Claro. Que eso es lo que le pasó al Uruguay desde principios del siglo XX en adelante. Si Uruguay siguió el modelo francés, que ve en la religión algo negativo o algo que habría que ocultar o que habría que reducir al ámbito de la vida privada. Ese es el modelo jacobino francés que se implantó en Uruguay
En cambio, en otros países que tienen estados laicos, la religión es vista como parte de la diversidad cultural y se muestra mucho más públicamente sin ningún complejo, ¿no? Y eso sucede en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es un estado laico donde lo religioso es bien visto positivamente. En Uruguay en general hay una especie de complejo del que es religioso, de hablar de su fe, y en general una suerte de estigmatización social hacia lo religioso, histórica en Uruguay, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con un proceso histórico que muy bien detalla Gerardo Caetano y Jay Monat en su obra sobre la secularización en el Uruguay, que son varios tomos, que muestra justamente cómo se dio ese proceso desde el siglo XIX, también porque el catolicismo en Uruguay nunca fue poderoso o hegemónico como en otros países de América Latina. O sea, la Iglesia Católica en Uruguay siempre fue de perfil bajo, digamos, ¿no? Claro. Bien. Miguel, bueno, muchas gracias por hoy, por este contacto con Día a Día. Siempre nos ilustramos, siempre aprendemos un poco más de todos los que nos comentás. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarte para el informativo y la verdad que siempre es un placer escucharte. Gracias por esta historia, gracias por recordarnos de cómo va entonces esta celebración que se ha gestado en todo el mundo y que también en Uruguay tiene su significado especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y felices Pascuas para todos desde donde la celebren. Un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, gracias.